fuera, luces, cámara y acción. Bien, bienvenidos todos en esta tarde a esta nueva clase. Vamos a orar en primer lugar para poder dar inicio a este tiempo maravilloso de ampliación de nuestros conocimientos de la palabra del Señor. ¿Ven? Así que vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios y pues que sea Dios obrando de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre celestial, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, eterno y soberano Dios, por tus infinitas misericordias hacia cada una de nuestras vidas. Eterno Dios, en esta tarde queremos pedirte en el nombre de Jesús, tomes el control, Señor, de nuestras vidas y de este tiempo. Todo lo que vamos a hacer y lo que vamos a aprender para gloria y honra de tu nombre. De tal manera, Señor, que ninguno de nosotros, Señor, terminemos esta clase como la iniciamos, sino al contrario, soberano Dios, sea usted edificándonos, redarguyéndonos y llenándonos con su bendito y santo Espíritu. Eterno Dios, en tus manos ponemos este tiempo. Solo en tus manos estamos seguros. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Les iba a decir, denle un aplauso al Señor. No estamos en el culto. Amén. Muy bien, hoy vamos a hacer un panorama sobre lo que son los libros de Esdras y Nehemías, pero vamos a hacer un recuento un poco de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Pues bueno, estas clases están enfocadas precisamente en poder ver un panorama de toda la historia de Israel, todas las cosas que pasaron a través de la historia y así nosotros poder tenerlas mucho más claras. Podríamos dedicar nosotros también estas clases quizá a estar viendo un bosquejo de cada libro, a estar observando un poco más cada uno de los capítulos, su contenido y hacer un bosquejo de tal manera que desmenucemos todo el libro. Eso es muy bueno, eso es muy importante para hacer un estudio exegético. Pero estamos interesados precisamente en que la historia quede un poco figurada en nuestra mente, quede un poco figurada en cada uno de nosotros y podamos entenderla de una mejor forma. En algún momento que se vayan a estudiar estos libros de una manera metódica, entonces allí se podrá hacer un bosquejo completo del libro, de cada libro, lo cual pues va a llevar un poco más de tiempo también y se podrá hacer un análisis. Pero yo estoy interesado en que ustedes conozcan la historia, que ustedes la conozcan la historia, que ustedes tengan claro las situaciones principales que ocurrieron en la historia y los objetivos de cada uno de los libros que hasta ahora hemos estado viendo en lo que es esta clase de Antiguo Testamento. Recordamos que desde el principio, cuando el Señor inició la creación y Dios pues ordenó la tierra y creó a Adán y Eva y los puso en el jardín del Edén. Desde allí, el propósito de Dios siempre ha sido tener una comunión con nosotros. Dios no creó robots. Alguien dijo, pero ¿por qué? Si Dios sabía que el hombre iba a fallar, ¿por qué Dios entonces no le quitó aquello para que el hombre no falle, para que el hombre no peque y así no se pierda? Es que de esa forma Dios hubiese privado a los hombres de su libre albedrío y hubiese creado una creación que sencillamente haga las cosas como están dichas y no tengan esa libertad para poder tomar decisiones. En otras palabras, Dios hubiera creado robots. Es por eso que tanto a los hombres y aún a los ángeles del cielo, el Señor los creó con un libre albedrío, para que todos podamos tomar decisiones en base a qué, en base a nuestra relación, a nuestra dependencia y a nuestro amor para con el Señor nuestro Dios. Y pues allá Adán y Eva cometieron lastimosamente el pecado que trajo consecuencias para toda la humanidad hasta el día de hoy, pero nosotros no somos mejor que Adán y Eva, porque también conocemos
las consecuencias del pecado, conocemos las consecuencias de las malas decisiones, y a pesar de todo eso, nosotros también tomamos malas decisiones. A pesar de todo eso, nosotros muchas veces hacemos lo malo. Amén. Entonces, Dios siempre quiso tener una comunión. Como Adán y Eva fallaron, pues luego el Señor tomó la decisión de crear un pueblo, y de este pueblo hacer una nación, y de esta nación hacer una luz para todo el mundo, que cuando el mundo entero pueda ver a este pueblo, a esta nación, cuando lo puedan ver, la gente diga, wow, en realidad se puede ser diferente. Hay un Dios soberano, hay un Dios poderoso, y ese Dios quiere tener una relación con el hombre. Ese era el objetivo de Dios. Por eso el Señor dijo que iba a hacer a su pueblo su especial tesoro. En el libro de Éxodo lo dice claramente. El Señor haría de su pueblo un especial tesoro. Por eso también dice en Éxodo 14:14, que el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esos eran los planes del Señor para con su pueblo, para con su nación. Pero pues lastimosamente la nación tomó malas decisiones. Los mismos patriarcas también tomaron malas decisiones, tanto así que aún al final del libro de Génesis encontramos cómo Israel prácticamente termina en manos de los egipcios. Ya entrando al libro de Éxodo, encontramos a Israel en manos de los egipcios, una generación que ya había pasado un largo tiempo de existencia, aproximadamente 400 años ya habían pasado desde que había entrado esta tribu, este pueblo había entrado a Egipto a morar en Gosén, y se habían multiplicado, pero ahora Faraón, por el temor a cada uno de ellos, pues decidió esclavizarlos. De allí Dios, pues nosotros conocemos la historia, ya lo hemos visto, levantó a Moisés para sacar a su pueblo de allá de Egipto, y es así como Dios utiliza a Moisés para sacarlo de allí. Con mano poderosa y con brazo fuerte, el Señor saca a su pueblo de esta nación, de la nación de Egipto. Pasan de allí al Sinaí, en donde hacen un pacto con Dios, pero prontamente también los israelitas rompen el pacto que el Señor ha hecho con cada uno de ellos. Dios allí en el Sinaí les da los mandamientos. Dios allí en el Sinaí le da las leyes a su pueblo para que puedan comprender cuál es el plan del Señor. No simplemente adoren a Dios como lo hacen las demás naciones. Todas las naciones adoraban a sus dioses en los cuales ellos creían, a su forma, a su manera, de tal manera que algunos lo hacían con orgías, algunos lo hacían con sacrificios humanos y diferentes tipos de cosas que en realidad Dios no deseaba de los hombres. Entonces, por eso Dios le da leyes. ¿Para qué? Para que su pueblo sea un pueblo diferente y que el mundo conozca a un Dios que es totalmente diferente, que lo que quiere es tener una comunión con los hombres. Allá en el Sinaí, el Señor le da a Moisés los planos para el tabernáculo. En el libro de Éxodo encontramos cómo Moisés empieza a construir el tabernáculo, pero al final del libro de Éxodo ni siquiera Moisés puede entrar. Es entonces cuando empiezan a leerse las leyes. Ya entrando en el libro de Levítico, empiezan a dar lectura a las leyes, a ver qué es lo que Dios quiere, porque si Dios va a habitar en medio de su pueblo y Dios es santo, pues Dios también demanda que su pueblo sea santo. Por eso es que Dios le pide a su pueblo que conozcan sus leyes para que también las puedan poner en práctica. Luego Moisés ya puede entrar allá, y ya entrando en el libro de los Números, nosotros podemos hacer una observancia de cómo el arca del Señor estaba en medio de el tabernáculo, y como ahora, como el desierto no era el lugar en donde ellos tenían que morar, sino que tenían que entrar a la tierra prometida, pues ahora la presencia de Dios que estaba dentro del tabernáculo sube de tal forma que se convierte en una nube que ahora ellos van a tener que seguir. Esta nube es de día una columna de nube que les trae sombra, que les trae frescura, y de noche una columna de fuego que los ilumina y que también los calienta para que ellos no tengan que enfrentar los peligros del desierto. Y ahora ya ellos no simplemente van a caminar por el desierto, ahora van a seguir a Dios hacia donde Él quiere que ellos vayan. Es así como llegan hasta por el camino de Cades Barnea,
ya entramos ya en lo que es el libro de Deuteronomio, y allí pues Moisés les recuerda las leyes, porque hay una generación que lastimosamente tuvo que morir por causa de la incredulidad al conocer el estado de la tierra de Canaán, cuando fueron enviados los 12 espías y 10 espías de estos vinieron y lo que hicieron es desfallecer el corazón de los hombres. Murieron las personas que dijeron no vamos a entrar allá, las personas que inclusive pensaron en levantar a otro dirigente para poder regresarse a Egipto. Toda esa gente murió, toda una generación murió allá, y hay una generación nueva, una generación joven que ahora va a entrar a la tierra prometida, y a esta generación era necesario recordarles la ley. Moisés muere, Josué toma el control, le toma la tierra prometida y empiezan a expulsar a los cananeos. Luego Josué muere, viene el periodo de los jueces en donde estos empezaban a defender a Israel. Cada vez que Israel lastimosamente pecaba, caía en manos de sus vecinos, de sus adversarios, y pues Dios levantaba un juez para que los librase con el objetivo de que ellos vuelvan a buscarlo. Y la nación se volvía al Señor, pero luego volvía una vez más a hacer lo mismo. Y así pasó el tiempo de los jueces hasta que llegamos nosotros al tiempo de los reyes. El primer rey Saúl, el segundo rey de Israel, David, con quien Dios tuvo un trato muy especial, con quien Dios tuvo un trato tan especial que hizo pacto inclusive con David, le dijo que no faltará varón de su descendencia que se siente en el trono de Israel. Y Dios hace una promesa que de su linaje él iba a levantar un redentor que no solamente iba a juzgar a Israel, no solamente iba a juzgar a su pueblo, sino que también iba a llevarlo a la obediencia, a esa comunión, sino que también los iba a guiar a poder vivir una vida conforme a su voluntad. Y pues lastimosamente murió David, luego entró su hijo Salomón, y a partir de allí el reino se dividió de tal manera que el reino se dividió en dos partes: el reino del norte, el reino del sur, con reyes malos y también con reyes buenos, algunos que durante su época de reinado derribaron los altares a Baal, sacaron la idolatría, sacaron la hechicería de en medio del pueblo, pero otros, pues lastimosamente, en cambio, ellos cuando empezaron su reinado hacían lo malo delante del Señor. Y es así, pues, que eso llevó al pueblo, eso llevó a toda la nación de Israel a un exilio, a caer en manos de sus enemigos, a caer en manos de los babilonios. Se destruyó totalmente la ciudad de Jerusalén, se destruyeron los muros, se destruyó el templo, no quedaron sino solamente escombros de lo que en algún momento fue una de las maravillas de toda la tierra hasta ese tiempo conocida. Absolutamente destruyeron todo, se llevaron los tesoros del templo, se llevaron las vasijas sagradas de allí, se llevaron a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, los llevaron a la cautividad, prácticamente nuevamente a una esclavitud, a un exilio en donde ellos ya no podían estar en medio de su pueblo, no podían adorar a su Dios con libertad. Todo esto, lastimosamente, por causa siempre de un factor común: las malas decisiones. Las malas decisiones. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los profetas y encontramos los profetas que estuvieron advirtiendo. Estos estuvieron advirtiendo lo que iba a pasar con el pueblo si no se convertía, si no se arrepentía, si no sacaba la idolatría de sus corazones, pero también otros que estuvieron durante el exilio, y en el exilio estuvieron allí para llevarle palabra al pueblo y decirle que Dios no se ha olvidado de ellos, y decirles a ellos que el Señor los tiene presente, que el Señor va a levantarles un rey, que la cautividad, que el exilio no durará para siempre, sino que tarde o temprano va a llegar el momento en el que el Señor los va a sacar de allí, de donde ellos están, y ellos van a
a poder volver a su tierra, van a poder volver a adorar al Señor. Esas fueron las profecías que dieron algunos profetas que estuvieron allí, que también estuvieron cautivos en medio del exilio, algunos que inclusive nacieron un poco antes de la cautividad, y ellos estuvieron allí para refrescarle la memoria, para que el pueblo no se le olvide los planes del Señor. Al final del libro de las crónicas que estábamos viendo la semana pasada, y del libro de los reyes también la semana antepasada, perdón, estuvimos viendo, vemos como viene un decreto para que ahora sí el pueblo pueda volver a su patria, pueda volver a su ciudad, y de esta forma pueda reconstruir su muro y pueda volver a adorar al Señor. Y es así donde entramos a una parte muy importante del Antiguo Testamento, como es los libros de Esdras y Nehemías. ¿Saben por qué? Porque estos libros nos hablan de lo que ocurrió precisamente cuando ellos salieron de la cautividad. Vamos a ver qué es lo que nos enseñan estos libros en esta tarde. Amén. Los libros de Esdras y Nehemías relatan la vuelta del exilio y la reconstrucción del templo, la reparación de los muros de Jerusalén y su repoblación, así como el establecimiento de la ley. En el exilio, Israel meditó sobre su pasado, que se presentaba como un tejido de transgresiones. Su historia y la acción de los profetas le invitaban a proyectarse hacia el futuro, mirando las experiencias del pasado. Puesto que fue castigado por su infidelidad a los mandamientos de Dios, el resto de los justos se decide a meditar más profundamente sobre el contenido de la ley que se impone como norma de fe y costumbres. El sentimiento de religioso se arraiga, la fidelidad de Dios se perfecciona y se desarrolla un culto sin relación al templo visible. De la cautividad saldrá un Israel con un espíritu nuevo y un corazón nuevo, el cual pactará una nueva alianza con Jehová. Eso es lo que habían predicho los profetas aún antes de la cautividad, y otros que también lo mencionaron mientras estaban cautivos. Pero a pesar del aislamiento, se abren paso en Israel el universalismo religioso y un espíritu misionero. La vuelta a su heredad por el decreto de Ciro hace entrever el resurgimiento de un Israel más santo, más purificado, con una concepción más espiritualizada del reino de Dios. Amén. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a observar este día en el libro de Esdras y también en el libro de Nehemías. A ver, algo me está pasando por acá. A ver, ¿qué está pasando por aquí? Algo pasa con la pantalla. A ver. Ajá, acá estamos. Acá estamos. Listo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos en los libros de Esdras y también en los libros de Nehemías. Bueno, en la mayoría de las Biblias modernas, estos libros están separados, pero esa división sucedió mucho después de que el libro fuera escrito. Originalmente, los libros de Esdras y Nehemías eran una sola obra escrita por un solo autor. La historia se desarrolla después de que los babilonios destruyeron Jerusalén y su templo y se llevaron gran parte del pueblo al exilio. Y este libro retoma la historia aproximadamente 50 años después, sí, 50 años después, y cuenta el regreso de los israelitas hacia Jerusalén y lo que sucedió cuando ellos reconstruyeron la ciudad y también reconstruyeron sus vidas allí. Este libro se enfoca especialmente en tres líderes claves, estos tres líderes que dirigen los esfuerzos de reconstrucción. Aquí nosotros vamos a encontrar a Zorobabel en el libro de Esdras, en los capítulos 1 al capítulo 6. Vamos a encontrar también al mismo Esdras en los capítulos 7 al capítulo 10, y también vamos a encontrar a Nehemías ya en lo que es el libro de Nehemías en los capítulos 1 al capítulo 7. Vamos a encontrar mucha información sobre cada uno de ellos. Este libro
está diseñado para enfocarse en los esfuerzos que cada uno de los líderes hicieron. Empezamos, por ejemplo, con Zorobabel, el cual dirige a un gran grupo de personas de vuelta a Jerusalén para poder reconstruir el templo. Y aproximadamente unos 60 años después, llega Esdras a Jerusalén, el cual viene a enseñar la Torá, la ley, y también viene a reconstruir la comunidad. Pero luego aparece Nehemías, el cual dirige la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Estas tres historias de estos tres hombres, Zorobabel, Esdras y Nehemías, están diseñadas para ser paralelas, o sea, uno en cada tiempo. Sin embargo, cada una de ellas empieza con un factor común, y es el rey de Persia siendo movido por Dios para enviar un líder a Jerusalén, y asimismo también poder darles recursos y apoyo. Entonces, nosotros vemos a Dios, recordemos desde el principio. El principio fue siempre que Dios quería que su pueblo tenga libertad y pueda tener comunión con él. Él quería habitar en medio de su pueblo y que su pueblo siempre habitara cerca de él. Es por eso que aún luego de todo, porque el exilio, la cautividad es el castigo por causa de la desobediencia del pueblo, de la nación santa que el Señor escogió. Y pues estas son las consecuencias de las malas decisiones que ellos tomaron, de los pecados que ellos cometieron, de haberse olvidado de Dios, de haber abandonado, haber inclusive establecido leyes, de haber promovido la idolatría y la hechicería y tantas otras cosas que ocurrieron en la historia de la nación santa del Señor, ¿no? Sin embargo, Dios ahora en los libros de Esdras y Nehemías nos está enseñando cómo Él está preocupado porque este pueblo no desaparezca, porque los planes del Señor no cambian porque la gente cambie. Dios tiene un plan. Hay gente que va a terminar o bien adheriéndose al plan del Señor o bien va a terminar saliendo del plan del Señor, pues Dios tendrá que sacarlo de su plan y poner a otras personas allí en su lugar. Pues hay dos opciones: usted y yo queremos ser parte del plan de Dios o queremos ser parte de la oposición al plan del Señor. Pues lastimosamente Dios tendrá que tomar decisiones con cualquiera de nosotros si no queremos hacer las cosas correctas delante de Dios. Entonces, Dios toma a Ciro, al rey de Persia, lo conmueve, le da recursos, le da apoyo, le envía apoyo y envía líderes para que vayan a trabajar en ese lugar. Pero también vamos a encontrar en este libro como cada líder encuentra oposición a sus esfuerzos, oposiciones que cada uno de ellos logran vencer, pero de manera que en cada una de las tres partes en las cuales está dividida este libro, también siempre se va a producir algo como un anticlímax, o sea, cuando parece que todo está bien, de repente algo mal ocurre, de repente algo mal aparece dentro de la historia, ¿no? En los capítulos 1 al capítulo 6 del libro de Esdras, vuelvo a repetirlo, la historia comienza con un decreto de Ciro, el rey de Persia, el cual es movido para permitir que los exiliados regresen a Jerusalén y puedan reconstruir el templo. Y el autor de estos libros está diciendo que esto obedece al cumplimiento de una promesa hecha por el profeta Jeremías. En el capítulo 25 del libro de Jeremías, pues está esta profecía de que Dios va a utilizar a este hombre para que pueda dejar ir a su pueblo, para que pueda su pueblo volver a ir a adorarle, para que pueda reconstruir lo que se ha dañado y para que así el mundo no deje de saber que Dios continúa existiendo, que Dios no ha desaparecido, que Dios no ha salido de la historia de la humanidad, sino al contrario, Dios siempre ha estado pendiente de cada uno de nosotros. Y aquí hago un paréntesis para que cada uno de nosotros
meditemos en algo. Y es que aún cuando muchas veces tenemos que experimentar las consecuencias de nuestros errores, eso no quiere decir que Dios ha desaparecido del mapa. Eso no quiere decir pues que allí se acabó todo. Al contrario, Dios ya tiene ideado un plan, digamos un plan de contingencia. Dios tiene un plan B, porque Él conoce que somos polvo. Dios sabe que somos polvo, Dios sabe que somos débiles. Y como lo dije hace un momento, a veces es necesario que Dios tenga que sacar a algunos de su plan. A veces Dios permite que la persona continúe dentro de su plan, pero primero tendrá que reprenderlo, primero tendrá que sufrir el castigo para que sus ojos se abran, para que puedan entender, para que puedan ver a Dios obrando en todas las temporadas de la vida del ser humano. Entonces, tengamos claro algo, y es que Dios está pendiente de todo. Aunque parezca que Dios nos ha olvidado, que Dios se ha hecho a un lado, eso no es así. Dios ya tiene un plan preparado, y así que depende de nosotros si queremos ser parte de ese plan. Entonces, cuando nosotros observamos los libros de Esdras y Nehemías, nosotros tenemos que ver acá en estos libros el cumplimiento de las profecías. Esto debe de ser como un despertar de la esperanza en las promesas proféticas, en el sentido de que el exilio no es el final de la historia. Cuando usted lee apasionadamente el Antiguo Testamento y lo ve como lo hemos estado viendo de esta forma, nosotros vamos a ver a Dios siempre interfiriendo, Dios siempre haciendo algo para poder ayudar al hombre, porque Dios desde el principio tiene un plan. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el verso 15, aún cuando Eva pecó y Dios pues viene a traerle el castigo, también Dios trae una promesa, la promesa de un redentor. Y ella dice, el Señor le dice a Eva que esta te herirá en el calcañar, pero tú la vas a herir en la cabeza. El Señor va a levantar una simiente que pueda cambiar la realidad que cualquiera de nosotros podamos estar viviendo. Por eso apareció el Cristo de la gloria, para traernos esa victoria, aún en medio de las muchas dificultades que a veces nosotros tenemos que enfrentar. Y es así que el pueblo de Israel también tiene una esperanza de un futuro rey, el rey mesiánico del linaje de David. La nación de Israel tiene la esperanza de un templo reconstruido, un templo en el cual la presencia de Dios va a morar en medio de su pueblo. El pueblo de Israel tiene la esperanza de que el reino de Dios vendrá sobre todas las naciones y traerá su bendición como él se lo prometió a Abraham. Y así como con todas estas esperanzas en mente, nosotros tenemos esta historia de Zorobabel, que es la primera parte de estos dos libros, que pues al principio no estaban divididos, eran uno solo, ¿no? Y empieza con Zorobabel, el cual su nombre significa plantado en Babilonia, es lo que significa el nombre Zorobabel. Este hombre representa a una generación que nació en la cautividad de Babilonia. O sea, cuando todo es destruido, el templo, los muros de Jerusalén, absolutamente todo viene a ser destruido y se llevan cautivos a un grupo allá. Allá empiezan a nacer nuevos judíos y allí aparece también este hombre. Este hombre es Zorobabel, cuyo nombre, lo vuelvo a repetir, significa plantado en Babilonia. Este hombre termina dirigiendo a un gran grupo de israelitas en su regreso a Jerusalén. Después de que ellos se asientan allí, en los capítulos 3 hasta el capítulo 6 del libro de Esdras, ellos reconstruyen el altar para ofrecer sacrificios y luego empiezan con la reconstrucción del templo mismo. Ellos empiezan con la reconstrucción del templo mismo y la ceremonia para poner los fundamentos y la dedicación final del templo son momentos claves. ¿Por qué? Porque es algo muy semejante a lo que Dios estableció en el libro de Levítico cuando le dio
a Moisés los planos del templo, y cuando este templo, el tabernáculo ya fue establecido y fue construido, la gloria que entró allí. Y asimismo en el libro de Reyes, en el capítulo 8, cuando el Señor también dio directrices para la ceremonia, es algo semejante lo que ellos hicieron allí, ya que las historias pasadas del tabernáculo y del templo, la dedicación del templo de Salomón, el cual Salomón construyó, esas están en nuestra mente al ver lo que ellos también hicieron. Ese fue el momento en el que, recordemos, la nube del Señor descendió sobre el tabernáculo, al igual que descendió sobre el templo. Y pues la esperanza de Zorobabel y de todo el pueblo era que al ellos reconstruir el altar y al reconstruir el templo, la presencia de Dios descienda y haga algo sobrenatural en medio de ellos, porque se supone que Él está morando con su pueblo, pero lastimosamente eso no sucede. La pregunta es, ¿dónde está la presencia de Dios? Porque no descendió como en la antigüedad, no descendió como cuando cayó en el tabernáculo, que ni aún Moisés, ni Aarón, ni los sacerdotes pudieron entrar allí, al igual que ocurrió en el templo de Salomón, cuando la gloria del Señor cayó y consumió el holocausto, las víctimas, y era tan grande, tan espesa, podríamos decirlo así, la gloria del Señor, que no podían entrar siquiera al templo mismo a causa de la presencia del Señor. Entonces, ahora vemos la historia desde otro panorama, porque vamos a encontrar a personas que están felices porque el templo está siendo reconstruido, pero los ancianos que algunos quizá habían visto o conocido sobre la gloria que hubo en el templo de Salomón, ahora empiezan a llorar con angustia. Empiezan a llorar con angustia. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo con este nuevo templo no se parece en nada al glorioso pasado que ellos tuvieron. Y pues sí, imagínense, ellos no están viendo la gloria del Señor descender como descendió en el tabernáculo de Moisés o como descendió en el templo que construyó Salomón. Entonces, prácticamente sus esperanzas para el futuro empiezan a decaer. Y es allí donde aparece la primera historia de oposición, ya que es algo extraña, porque hubieron nietos de los israelitas que no fueron llevados al exilio. Ellos habían vivido en Jerusalén todo ese tiempo. Vivían allí y pues se juntaron con otros pueblos, vivieron en medio de otras personas. Y cuando ellos escuchan que han vuelto de la cautividad de este pueblo, esta nación, los judíos han vuelto a reconstruir el templo, ellos van para allá. Quieren ofrecer su mano de obra para reconstruir el templo y Zorobabel se niega. Tanto así que Zorobabel les dice, ustedes no tienen parte en nuestro templo. Esto les va a generar a ellos un conflicto. Claro que lógicamente Zorobabel vence. Es aquí donde nace inclusive el problema entre samaritanos y judíos. Recordemos que cuando el Señor en el libro de San Juan, en el capítulo 4, tiene este encuentro con las mujeres samaritanas, el Señor le está pidiendo a ella que le regale un poco de agua, ¿cierto? El Señor le está pidiendo a ella, regálame, dame de beber. Y ella, la respuesta inmediata de ella es, ¿cómo puede ser que tú, siendo judío, me pidas a mí de beber, siendo yo mujer samaritana? Oiga, tanto el problema y la división entre ellos era tan grande que hasta el agua se la negaban, imagínense. Hasta el agua ellos se la negaban, no se la compartían, ni siquiera el agua. ¿Por qué? Porque eso nació acá. La generación de samaritanos surge precisamente de la mezcla entre judíos y las personas que habitaban en Samaria, personas de otros pueblos que pasaron por allí, se quedaron a vivir allí y vivieron siempre cerca de Israel. Y se juntaron hombres judíos con mujeres paganas o mujeres judías con hombres paganos, se juntaron y de allí nace una
una raza de samaritanos, una nueva raza, la cual también creía en el Señor, adoraba a Dios, pero también adoraban a dioses paganos. Dentro de su historia, ellos tenían también y conocían de la ley, de la Torá, ellos conocían, pero también tenían prácticas paganas. Y es por eso que el pueblo no quiere tenerlos a ellos acá. No les quieren permitir a ellos que estén allí con ellos adorando, ni mucho menos reconstruyendo el templo, y los hacen que se regresen. Y eso les provocó un problema grande. ¿Por qué? Porque ellos le dicen, ustedes no tienen parte en nuestro templo, y los hicieron fuera. Desde allí los samaritanos con los judíos ya no se juntaron, ellos hicieron su propio templo, adoraban a Dios conforme a su forma. Por eso es que la mujer samaritana le dice a Jesús, nuestros padres adoraron a Dios en este lugar, y por eso el Señor le da una respuesta a ella, que vienen días en los cuales no se dirá aquí o allá es donde se adora al Señor, sino que el Señor ahora está buscando adoradores, y adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Señor está queriendo, eso es lo que el Señor está buscando. Esta situación les trajo un conflicto, pero también ocurre una situación que los profetas habían visualizado, y es que las tribus de Israel iban a unirse junto con todas las naciones para participar en la adoración de Israel cuando el reino finalmente llegara. Así que este es un momento anticlimático, por no decir mucho más, ya que recordemos algo, cuando Israel salió también de Egipto, salieron personas que no eran egipcios, algunos egipcios también salieron entre ellos, pero como recordemos algo, ¿no? En ese tiempo Egipto era la nación más poderosa del mundo hasta ese tiempo conocido, y también conquistador, había conquistado muchos pueblos, y así como Israel estaba esclavizado, también habían personas de otros pueblos que estaban allí esclavizados. Y cuando Israel salió, muchas personas salieron de allí con ellos, porque ellos creyeron a la promesa del Señor. Ellos también pusieron la sangre en los dinteles de sus casas, creyeron y salieron, cruzaron el Mar Rojo junto con ellos. Entonces, vemos nosotros desde allí que Dios siempre quiso que su presencia morara en toda la humanidad, pero necesitaba utilizar a un pueblo. Y acá, pues, Zorobabel y el pueblo al parecer hacen a un lado esas cosas y no les permiten a ellos que ellos vayan a adorar al Señor. En vez de ellos enseñarles a Dios, mostrarles a Dios cómo se adora al Señor, pues ellos sencillamente les dijeron, ustedes no pueden participar de nuestros cultos, ni siquiera queremos que nos ayuden, no necesitamos su ayuda. Y es allí cuando entramos a la siguiente parte, aproximadamente unos 60 años después, y aquí aparece Esdras en los capítulos 7 y en el capítulo 8. Esdras es un líder entre los israelitas exiliados en Babilonia. Esdras también es un erudito en la Torá y un maestro. Así que el rey Artajerjes, el rey de Persia, lo nombra a Esdras para que él guíe a otro grupo de personas. O sea, todavía habían quedado gente, todavía quedaban muchas personas dentro del reino persa que eran judíos, y ahora pues viene el segundo viaje. Y en este segundo viaje, ahora Esdras va guiando a las demás personas hacia Jerusalén. Ahora Esdras viene con una visión nueva. Él quiere traer una renovación espiritual y social dentro del pueblo. Es aquí donde, al parecer, en la historia, todo se pone muy hermoso, pero luego nuevamente vamos a encontrar las oposiciones en estos libros. En los capítulos 9 y en los capítulos 9 y 10, nosotros vamos a ver que Esdras descubre que muchos de los israelitas exiliados que habían regresado se habían casado con personas que no eran exiliadas y permanecieron viviendo en Jerusalén. Algunos no eran israelitas, y es casi seguro que otros sí lo eran. Pero Esdras apela a los mandamientos de la Torá, a los mandamientos que se encuentran en la ley, en el sentido de que Israel debía ser santo y separado de los antiguos cananeos. Cuando nosotros vemos nuestra Biblia,
en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, los versículos 1 al versículo 4, acá el Señor está dando una directriz para que su pueblo no se junte con los cananeos. ¿Pero por qué? Porque al juntarse con ellos es más fácil que una persona tranquila, al juntarse con una persona desordenada, esta persona se vuelva desordenada también, antes que una persona desordenada se vuelva tranquila. Es muy, muy difícil. Y esa era la idea del Señor, que su pueblo mejor no tenga comunión para que no existan estos problemas. Lastimosamente, la historia nos enseña que estos fueron los problemas fundamentales de Israel. ¿Por qué? Porque ellos desde el principio, cuando tomaron la tierra prometida, no sacaron a todos los cananeos de allí. Ahora ellos inclusive llegaron en esta parte de la historia, al volver a Jerusalén, a casarse con personas de otras tribus, personas cananeas inclusive. Que vivían allí, para que, y esto hizo que ellos empiecen a corromperse, o sea, su adoración no sea pura delante del Señor. Entonces, Esdras ahora viene a ofrecer un momento en el cual nosotros podemos ver acá en esta diapositiva, nosotros vemos como Esdras está prácticamente dando un decreto, enunciando un decreto en el cual, mientras ellos están allí, en la construcción del templo, aparece una parte del rollo del libro de la ley y todos hacen un pacto de buscar al Señor. Entonces, Esdras hace una hermosa oración de arrepentimiento. Luego reúne, lastimosamente allí Esdras también toma ahora otra decisión, porque él se reúne con líderes, él se reúne con los ancianos, podríamos decir, de Israel, y ahora va a promulgar un decreto. Y sabe, este decreto tiene algo que no está bien, porque él promulga un decreto de divorcio y dice que esos matrimonios que ellos habían tenido, o sea, las personas que salieron del primer viaje desde Persia hasta Jerusalén, y en ese tiempo, no los que ya habían vivido allí, los que vivían afuera, no, sino los que salieron del exilio, se habían casado con personas paganas. Él dice, ustedes tienen que divorciarse. Esos matrimonios deben de ser anulados. Las mujeres que ustedes han tomado y los niños inclusive que ustedes han tenido con esas personas tienen que ser expulsados de acá, de la nación. Y pues este decreto se cumple parcialmente, no todos lo hacen, pero este libro de Esdras da una lista de algunos de los hombres que sí se divorciaron de sus mujeres. Esto es algo extraño, que no tiene mucha congruencia por muchas razones, porque en primer lugar, Dios nunca le ordenó a Esdras a que él haga eso, pero fueron los líderes de Jerusalén quienes llevaron a Esdras a hacer este decreto. Pues al parecer ellos querían ser tan santos que terminaban dejando la importancia de poder compartir su fe a otras personas. Ya estaba el error cometido, ya estaba la situación hecha. En vez de enseñarles a ellos la palabra del Señor, tomaron una decisión mejor, botémoslos de acá, que ellos no habiten en medio nuestro. Entonces, ellos lo llevaron a Esdras que haga este decreto. Luego el profeta contemporáneo a Esdras, el profeta Malaquías, sí dijo que el exiliado debía de preocuparse por la pureza, pero también Malaquías dijo que Dios se opone al divorcio. Así que los resultados combinados de este decreto que Esdras hace por el consejo de los ancianos, los principales allá en Jerusalén, encajan con un patrón de una conclusión otra vez anticlimática, un poco extraña. Y es allí donde aparece ahora Nehemías. ¿Quién es Nehemías? En los capítulos 1 al 7 del libro de Nehemías, nosotros tenemos a un oficial que sirve en el gobierno persa, es un oficial israelita sirviendo en este gobierno, y cuando él está escuchando sobre el estado arruinado de los muros de Jerusalén, él empieza a orar y obtiene permiso del rey persa, del rey Artajerjes, para ir y reconstruir esos muros. Entonces, Nehemías se entera de esta situación que estamos viendo acá en pantalla.
Nehemías se entera de esta situación. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo puede ser que la gente esté queriendo adorar a Dios? ¿Cómo puede ser que el pueblo esté anunciando que se ha vuelto al Señor, pero la ciudad no tiene muros? La ciudad no tiene muros, y si la ciudad no tiene muros, pues será fácil que nos roben, pues será fácil que nos saquen de acá. Y ¿saben una cosa? El que un pueblo o una nación a los cuales se les había permitido volver a su pueblo y volver a reconstruir sus casas allí en la tierra donde ellos fueron sacados, estas personas al hacer muros, era como una rebeldía que hacían hacia el reino. Pero el rey persa no lo vio de esa manera. El rey persa no lo vio de esa forma, el rey persa no lo vio de esa manera, sino que se lo permitió porque sabía que Dios tenía un plan con cada uno de ellos. Y entonces Nehemías escucha sobre cómo están los muros de Jerusalén y el rey Artajerjes le da el permiso para que vaya y reconstruya los muros de Jerusalén, tanto que inclusive el rey le da hasta una escolta armada para que lo guarde durante todo el camino y le da recursos. Y cuando Nehemías llega a Jerusalén, ahora empieza con un proyecto de reconstrucción. Él empieza con un proyecto en el cual ahora él va a reconstruir los muros. Acá ellos empiezan a tener nuevamente oposición por parte de las personas que ya habían estado viviendo en Jerusalén. Y una vez más, pues se repite la tensión en medio de la historia. ¿Por qué? Porque aunque esta situación era buena, no era mala, era buena al reconstruir los muros de Jerusalén, el profeta contemporáneo a esta situación, o sea, el profeta Zacarías, dijo que la nueva Jerusalén del reino de Dios iba a ser una ciudad sin muros y que la presencia del Señor la iba a rodear. Dijo que personas de todas las naciones vendrían y se unirían al pueblo del pacto. Pero pues Nehemías tiene una visión al parecer un poco contraria, un poco diferente a lo que los profetas ya habían anunciado, a lo que los profetas ya habían dicho con anterioridad. Tanto así que él les informa a las personas que rodean a Jerusalén que no tienen parte en Jerusalén. Y esto, pues, por supuesto, los va a llevar a moverlos a ellos a una actitud hostil, a oponerse contra ellos. Pero aunque Nehemías cumple con esa visión que él tuvo de volver a reconstruir los muros, lo hace con integridad y valor, porque tienen que construir la ciudad cuidándose de los vecinos que ahora los están odiando porque, o sea, estos vuelven acá y ahora resulta que al parecer vienen con un ego tan grande que votan a la gente, que votan a los niños, que no quieren que nadie les ayude. ¿Qué es lo que está pasando con estas personas? Y es por eso que aún la escritura dice en el libro de Nehemías que con una mano trabajaban y con la otra mano sostenían la espada porque estaban en un peligro inminente. Estaban en un peligro inminente lo que ellos tenían que soportar. Entonces, ellos quizá podían haber manejado la situación de cualquier otra manera, pero pues ellos lo hicieron a su forma y sin embargo, aún allí se ve la misericordia del Señor porque la historia de Nehemías es una historia que nos enseña muchísimo sobre el liderazgo, aunque como lo estoy explicando ahora, ¿no? Hay un trasfondo en el cual, aunque este liderazgo surtió efecto, aunque el liderazgo de Nehemías fue un liderazgo bueno, pues fueron decisiones que ellos tomaron, las cuales Dios no les había dicho que hiciesen. Por eso que lo que Dios no ha dicho que hagamos, pues tarde o temprano, si no está dentro del plan del Señor y el plan de Dios, recordemos lo que dijo el profeta Ezequiel, que Jerusalén sería reconstruida
y el templo estaría en una ciudad sin muros. Es por eso que hasta el día de hoy no pueden volver a reconstruirse esos muros, porque tarde o temprano serán derribados. Y aquí ya casi terminando esta historia de Nehemías, en los capítulos 8 hasta el capítulo 12, la historia toma dos movimientos, podríamos decir. Toma dos movimientos. Porque en primer lugar, Esdras y Nehemías van a hacer una combinación de sus esfuerzos para poder traer una renovación espiritual entre el pueblo. Ellos reúnen a todos los exiliados para un festival y allí enseñan y leen la Torá a todo el pueblo durante 7 días. Luego celebran la antigua fiesta de los tabernáculos para recordar la fidelidad de Dios en el Éxodo y los viajes en el desierto. Allí confiesan sus pecados, se comprometen a renovar el pacto con el Señor y a seguir todos los mandamientos de la Torá. La gente está muy motivada, hay un avivamiento que ocurre en ese momento. La gente lo que quiere es a Dios, lo que quiere es sentir la presencia del Señor. Y termina con una gran celebración sobre el templo y los muros de Jerusalén. Y pues, al parecer, este era el mejor momento de la historia de Israel, pero lastimosamente no lo es. No lo es, porque ya en el capítulo 13, el libro ya está terminando con una nota completamente deprimente. ¿Sabe por qué? Porque Nehemías da un paseo por la ciudad y descubre que el pueblo no ha estado cumpliendo sus votos del pacto. La obra de Zorobabel está deshecha, ya que él se encuentra con el templo que está descuidado y siendo administrado inclusive por gente que no está calificada. O sea, hay gente que está ministrando en el templo y no eran de la tribu de Leví, no eran personas que se habían preparado para aquello, ni habían sido escogidas para aquello. También descubre que el trabajo de Esdras también ha sido comprometido, porque encuentra a todas las personas ahora violando la ley, tanto así que están trabajando en el día de reposo, incluso su propio trabajo en los muros está en juego, porque las personas están poniendo ahora mercado prácticamente alrededor de los muros de Jerusalén y trabajando en el día de reposo. Y Nehemías desata un alboroto en ese momento. Nehemías digámoslo así, se vuelve loco. Nehemías en ese momento golpea a las personas, los coge el cabello y les grita: obedezcan los mandamientos de la Torá. Y ya en sus últimas palabras, Nehemías hace una oración para que Dios lo recuerde y que por lo menos él hizo el intento. Y es así como termina este libro, el libro de Esdras y Nehemías. Y nosotros podemos ver una y otra vez, ¿cierto? En todo este tiempo que venimos estudiando el Antiguo Testamento, que hay cosas muy extrañas, pero la Escritura nos viene preparando para eso. ¿Por qué? Porque esos momentos anticlimáticos han sido entretejidos intencionalmente en el diseño del libro. Y nos preguntamos qué puede contribuir eso para que la narrativa de la Biblia sea algo maravilloso, sea algo especial. Recordemos algo: este libro de Esdras y Nehemías inició elevando la esperanza del pueblo y también de los que lo estamos leyendo en las promesas proféticas acerca del Mesías, del templo, del reino de Dios. Y luego no sucede nada de eso. Así que Israel está de vuelta en la tierra y no parece que su estado espiritual anterior al exilio haya cambiado, porque imagínense salir de una situación difícil, volver a la libertad y a pesar de eso no cambiar. Qué penoso. Y aunque Esdras y Nehemías hacen todo lo que pueden hacer, sus reformas políticas y sociales que ellos promueven entre el pueblo no sacan los problemas centrales del corazón de las personas. Así que el libro está apuntado precisamente hacia esa necesidad misma que resaltaron los profetas Jeremías y Ezequiel. Jeremías en el capítulo 31 y Ezequiel en el capítulo 36 están haciendo una profecía muy paralela, podríamos decirlo, muy semejante. Hablando del corazón de Israel, un corazón duro, un corazón de piedra, pero también diciendo que Dios lo va a convertir en corazón de carne. Y cuando habla de corazones de carne,
Está hablando de ser sensibles. ¿Sensibles a qué? Sensibles a la presencia del Señor. Lo que el pueblo de Dios necesita, y en este caso ya hablando acá de nosotros, es una transformación integral, empezando desde el corazón. ¿Para qué? Para poder amar a Dios. Eso es lo que necesita el pueblo, eso es lo que necesita la gente hoy en día. Una transformación integral que empiece, en primer lugar, en el corazón de cada uno de nosotros. Que empiece allí. Porque imagínense tanto trabajo, tantas cosas que están haciendo, que están sufriendo, que están viviendo, y a pesar de todas esas cosas, no volver el corazón hacia la obediencia al Señor. En realidad es algo duro, en realidad es algo terrible, es algo terrible, porque lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a amarlo y a obedecerlo, y así poder disfrutar de la vida que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Y pues la realidad es que sí, estos libros una vez más terminan con una decepción, pero también nos llevan a nosotros a continuar indagando en lo que la Escritura dice, para saber qué es lo que Dios va a hacer para cumplir con sus grandes promesas del pacto. Esto es lo que nosotros tenemos en los libros de Esdras y Nehemías. Lastimosamente es una historia, podríamos decirlo, un poco repetitiva en ciertas cosas, aunque tiene factores diferentes. Lastimosamente también tiene un factor común, el cual es la desobediencia, el cual es el rechazo hacia la palabra del Señor, la ingratitud, lastimosamente, lo que siempre ha llevado a la nación y a las personas en realidad a poder vivir sin disfrutar lo que Dios tiene y ha planeado para con sus vidas. Esdras y Nehemías son libros de reforma, son libros de reforma, son libros que nos enseñan avivamientos estructurales, pero lastimosamente también son libros que a nosotros nos enseñan cómo cuando el corazón no cambia, el resto será solamente parte de la historia. Por eso es que el salmista David dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si el Señor no vela por la ciudad, en vano vela la guardia, en vano que tengamos más policías, que tengamos más militares, que tengamos la fuerza aérea, que tengamos el ejército de otros países, que tengamos capacitaciones de otros lugares. Esto es en vano. Eso es en vano, porque las transformaciones inician desde los corazones. Para eso estamos nosotros, para poder promover esas transformaciones en la vida de los demás. Amén. Ya nosotros estamos prácticamente cerrando lo que es Antiguo Testamento. Con la ayuda del Señor, la próxima semana vamos a ver lo que son los libros poéticos para ya así poder ir terminando este módulo. Desde ya yo quiero adelantarles algo que va a ser parte de la experiencia del nivel 3, y es que precisamente nuestro trabajo de grado, como ustedes lo ven, no estamos, enviamos tareas todas las semanas, pero no estamos haciendo exámenes para poder hacer una evaluación de los conocimientos. Sin embargo, estamos seguros pues que así como la fe viene por el oír y ustedes están pendientes a las clases, haciendo las investigaciones correctas, están aprendiendo mucho acerca de la palabra del Señor, pero sí vamos a tener un trabajo final. Vamos a tener un trabajo final en el cual usted va a hacer, podríamos decir, una tesis. No sé, de todas las materias que hasta ahora hemos visto, ¿cierto? Vimos discipulado, evangelismo, liderazgo. Ahora estamos viendo lo que es Antiguo Testamento. De aquí vamos a empezar con lo que es Nuevo Testamento, iniciando con los evangelios sinópticos. Luego va a venir historia de la iglesia, y luego vienen otras materias más en el módulo 3, hermenéutica, homilética, escatología, doctrina. Vamos a ver otras materias. Entonces, no sé cuál de todas estas le vaya a usted a apasionar más, pero en base a una de estas materias que a usted le ha apasionado más,
usted va a hacer una tesis mínimo, como mínimo, de 20 hojas. De 20 hojas que ustedes van a hacer en un formato, que van a hacer, pues, investigaciones, ¿no? Van a hacer investigaciones y, pues, ese será su trabajo de grado para poder culminar con este bachillerato, el bachillerato en teología, con la ayuda del Señor, a inicios del año próximo. Así que yo ya les adelanto esto para que desde ya ustedes empiecen a ir recopilando información, trabajando en aquello. Este trabajo sí, vamos a hacerlo ya en PDF, ¿sí? En PDF, ustedes ya pueden ir recopilando en sus teléfonos, en sus computadores, pueden ir recopilando información e ir creando un archivo en el cual van a trabajar de acuerdo a un tema. Digamos que usted quiere hacer precisamente su tesis sobre Antiguo Testamento. Pues entonces usted lo que más sobresalta de todo lo que ha visto en el Antiguo Testamento, a eso se va a dedicar usted a sacarlo allí. Y luego, cuando ya lo tenga todo terminado, ya más adelante le vamos a estar dando las pautas para poder elaborar la tesis, el tamaño de la letra, el formato con el que se va a trabajar, ¿no? Se va a trabajar, entonces ese será el trabajo de grado para poder terminar este tiempo de bachillerato en teología ya al final del tercer nivel. Pero se los estoy adelantando para que de ya ustedes empiecen a trabajar, los que no están al día con las tareas también no se dejen acumular más porque luego van a tener otra tarea un poco más exhaustiva. ¿Amén? Van a tener otra tarea un poco más exhaustiva. De esta clase del día de hoy, pues les recuerdo, la tarea es precisamente ¿quién escribió los libros de Esdras y Nehemías? ¿Quién los escribió? ¿Cuál es el significado de estos nombres? ¿Cómo se pronuncian los nombres de Esdras y Nehemías en el hebreo? ¿Y cuál es su significado? Además de eso, ustedes van a destacar lo que más les interesó de esta clase, ¿sí? Los personajes principales, por ende, y el propósito de este libro, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos por el día de hoy con esta clase. Antes de terminar, ¿alguien tiene alguna pregunta quizá? ¿No la tiene? Muy bien. Entonces, vamos a orar para dar por terminado este tiempo para la gloria y honra del Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tus misericordias infinitas derramadas hacia cada una de nuestras vidas. En esta hora, soberano Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero pedirte, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú los bendigas, Dios. Señor, que tú los fortalezcas, que tú los alientes, que tú los ayudes, que tú los levantes, eterno Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Mi Dios amado, en esta tarde preciosa, quiero pedirte, Señor, amplía nuestros conocimientos, sabiduría y ciencia de lo alto y por sobre todo, tu presencia siendo la guía de nuestro camino para poder vivir conforme a tu voluntad y poder alcanzar los propósitos que tienes planeado para cada una de nuestras vidas. Eterno Dios, en esta hora, te damos gracias por esta clase. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde a cada uno de ustedes. Con la ayuda del Señor, pues la próxima semana tenemos la siguiente clase y probablemente también la última clase de el nivel 2. ¿Sí?